Hablamos de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en la iglesia. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor también nos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todos para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Vamos a retomar esta mañana nuestro estudio de la carta a los Efesios. Es el tercer mensaje que predicamos en base a esta carta. Y como dije, vamos a ver un pasaje que es muy breve, solamente vamos a ver 2 versículos hoy, versículo 4 al versículo 6. Bueno, de hecho son 3 versículos, 4, 5 y 6. Entonces déjenme volver a leerlos para resetear nuestras mentes de alguna manera y empezar a aprender lo que Dios quiere que aprendamos esta tarde. Dice así, Efesios 1, del 4 al 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Hasta ahí. Quiero recordarles que al escribir la carta a los Efesios, Pablo tiene todo el tiempo en su mente la figura de un cuerpo para referirse a su iglesia. La idea central de la carta a los Efesios es ver la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios para este cuerpo? El propósito es que manifestemos de manera uniforme a Jesucristo. Que nosotros seamos a través de quien el mundo que no conoce a Cristo lo llegue a conocer. Esa es la intención de Dios. Fíjense qué profunda verdad es esta. Nosotros, como parte de la iglesia de Cristo, le mostramos el mundo a Cristo. John MacArthur dice que así como en la encarnación, la segunda persona de la Trinidad se manifestó al mundo en la persona de Jesús de Nazaret, ese es el cuerpo uno de Cristo. De esa misma manera, Cristo tiene que manifestarse al mundo ahora a través de la vida de su iglesia. Nosotros somos el cuerpo 2 de Cristo. Y esa es una responsabilidad enorme, hermanos. Por ejemplo, el servicio que hace una semana junto a los hermanos de Indianápolis hicimos en la escuela Francisco González Bocanegra, Indianápolis, es Indianápolis, vi el gesto de Josué, por eso me cayó bien. Bueno, pero ese servicio que hicimos junto a ellos, para los niños, para los maestros y para los padres de familia de esa iglesia, no fue Puerta de Salvación el que lo hizo. No fueron tampoco los hermanos de Christ Community Church. Para ellos simplemente fueron los cristianos. Los cristianos nos ayudaron. Por eso es muy importante nuestro testimonio. De manera que conjunta o individualmente reflejemos a Cristo. Por eso también es muy importante que antes de hacer o de dejar de hacer cualquier cosa, reflexionemos en que el testimonio de uno solo de nosotros
afecta a toda la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y nuestro objetivo debe ser manifestar a Cristo de manera fiel, porque de otra manera damos una idea errónea de nuestro Señor. Si yo soy cristiano y soy parte del cuerpo de Cristo, pero no soy honesto, la gente piensa que Cristo es deshonesto. Si yo soy parte del cuerpo de Cristo, pero soy iracundo, la gente piensa que Cristo es iracundo. Ahora, dijimos en el sermón pasado, cuando Pablo habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, se refiere casi en toda la carta al aquí y a la ahora. Es decir, ¿qué hacemos o qué debemos dejar de hacer como cuerpo de Cristo? Pero en este capítulo 1, donde Pablo sienta las bases para lo que va a escribir después, él no habla del presente, ni siquiera habla del pasado próximo, sino que Pablo se va al pasado en la eternidad. Porque es en ese pasado eterno cuando Dios formó a su iglesia, cuando Dios formó el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice este pasaje. Dios formó la iglesia de Jesucristo antes de que nada ni nadie existiera. En su libre, independiente y soberana voluntad, Dios puso en marcha este plan de reunir en una sola iglesia a todas las gentes por las cuales su Hijo dio su vida. El cuerpo de Cristo, entonces, su iglesia, fue formado en la eternidad. Esa es la enseñanza de Efesios 1, desde el capítulo 3 hasta el versículo 14. Decíamos también hace 15 días, es gramaticalmente, desde el versículo 3 hasta el versículo 14 de Efesios 1, es una sola oración. Si ustedes leen en su Biblia, ven cómo cada versículo termina con una coma o con un punto y aparte. Pablo no pone un punto y aparte desde el versículo 3, sino hasta el versículo 14. 244 palabras en español tiene esta oración. Y en esa oración Pablo explica 3 elementos de este plan maestro de Dios. La primera parte de este plan, el pasado, Pablo lo explica en los versículos 4 al 6. Eso es lo que vamos a ver hoy. Lo que pudiéramos llamar la elección del pueblo de Dios. Después, en los versículos 6 al 10, Pablo explica el aquí y el ahora. ¿Cómo es que Dios rescató a ese pueblo suyo de entre toda la humanidad caída? Y luego del 11 al 14, Pablo habla de la herencia que nos espera, es decir, habla del futuro. Entonces vemos cómo este plan de Dios que se ideó en la eternidad tiene 3 aspectos, tiene 3 fases. Una pasada, un presente y un futuro. El pasado es la elección, el presente es la redención, el futuro es la herencia. Hoy vamos a hablar entonces de cómo eligió Dios a su iglesia. Rápidamente vamos a ver 7 puntos que tienen que ver con la elección de la iglesia de Dios. De hecho, vamos a ver rápidamente el primer punto y luego rapidísimamente los otros 6. Debemos tener fe que lo vamos a poder hacer. Vamos a ver rápidamente el primer punto y rapidísimamente los otros 6. Y confío en que al hacerlo, nuestro Dios va a permitir que entendamos esta maravillosa verdad de nuestra elección y que lo bendigamos y que lo amemos más por ello.
Entonces, punto número 1, el método. Es lo primero que vamos a ver. ¿Cómo es que eligió Dios a su iglesia? ¿Qué método utilizó? Dios eligió a su iglesia por lo que podemos llamar una selección soberana. Una selección soberana. Vean el inicio del versículo 4. Dice Pablo, según nos escogió. ¿De quién está hablando? ¿Pero quién nos escogió? Dios. Dios nos escogió. De hecho, esa es la razón por la que Pablo alaba y bendice a Dios en el versículo 3. Es decir, la bendición que Pablo da a Dios en el versículo 3 está ligada con esta razón del versículo 4. Pablo bendice a Dios porque Él nos escogió. Y con esas tres sencillas palabras, según nos escogió, Pablo nos dice el método a través del cual Dios formó su iglesia antes de que el mundo fuese. ¿Cómo fue? Él nos escogió. Libremente, independientemente, simplemente, soberanamente, sobre la única base de su propia voluntad. ¿Quieren un respaldo bíblico? Vamos a ver 3 citas para respaldar esta verdad. Ahí mismo en Efesios 1, Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Después el versículo 11 de este mismo capítulo 1. En Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de ¿quién? De Dios. Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y después vamos al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13. Juan 1 del 11 al 13, dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando del Señor Jesús. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego fíjense cómo dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que no somos cristianos por herencia de raza. No somos cristianos por herencia de familia. Somos salvos por la sola voluntad de Dios. La salvación es de Dios. Los que creemos porque la voluntad de Dios ha infectado nuestra incredulidad de fe. Eso es lo que quiere decir Efesios 2. Si regresamos a la carta a los Efesios, nos vamos un capítulo adelante en Efesios 2, 8 y 9. Ahí Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es decir, nosotros creemos porque tenemos fe. Dios no cree por nosotros. Dios no cree por mí, ni cree por Sonia, ni cree por Josué. Sonia y Josué y yo y todos los que hemos sido salvos, somos salvos porque tenemos fe. Pero luego, ¿qué dice Pablo ahí? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios es quien escoge, no conforme a nuestra voluntad, sino a la suya. Ustedes y yo, quienes somos parte del cuerpo de Cristo, quienes conocemos y amamos a Jesús, quienes hemos sido salvos y hemos nacido de nuevo, no hemos sino respondido al llamado de Dios que nos escogió, no solamente antes de que naciéramos,